India o Tíbet. Geográficamente estamos en la India, espiritualmente estamos en el Tíbet. Fue aquí, en Dharamsala, en las laderas del Himalaya, donde el Dalai Lama se refugió en 1959, tras huir de la invasión de su país por el ejército de la China comunista. Y es aquí, a 1500 kilómetros de la capital del Tíbet, donde el Dalai Lama dirige su patria espiritual desde hace 50 años. Dalai Lama, de una vida a la otra. Empiezo el día a las 3 o 3:30. En cuanto me despierto, pienso en Buda y rezo una oración de saludo escrita por el pensador Nagarjuna. Rezo la oración acostado y en señal de respeto pongo las manos así. Así que muestro respeto, pero sigo acostado. Como monje budista, en cuanto me despierto, trato de preparar mi mente. El resto del día mi espíritu debe ser más altruista, más compasivo. Y en mi vida cotidiana debo hacer algo útil para los demás. Luego hago algo de ejercicio físico. Camino un poco en la máquina. A las 5 desayuno, medito y rezo un poco más, hasta las 8 o las 9. Después suelo leer algunos periódicos, o a veces vengo aquí, si tengo alguna reunión. Luego, si no hay más trabajo, estudio las escrituras budistas. Después de comer, vengo aquí para celebrar reuniones y también dar audiencias. Actualmente, casi todas las semanas, vienen tibetanos que han llegado hace poco del Tíbet. Luego, sobre las 5 o 5:30, tomo el té. Como monje budista, no ceno. Después, rezo de nuevo y hago meditación. Luego, sobre las 7 o 7:30, me acuesto. Duermo de 8 a 9 horas. Esa es la experiencia más agradable, la relajación completa. El Dalai Lama no es solo un monje budista sujeto como los demás a las 253 reglas de la vida monástica tibetana. Él es el maestro reencarnado, descendiente de una larga estirpe de hombres sabios y compasivos que han alcanzado el estado de Buda. Desde el siglo XV lo han precedido 13 de esos maestros y todos ostentaron el título de Dalai Lama, que significa océano de sabiduría. Una sabiduría que viene a buscar aquí gente de todo el mundo. Acumulad todas las virtudes posibles. Dominad el espíritu, nos enseña Buda. La felicidad y el sufrimiento son fruto de causas y condiciones. Por tanto, si uno desea estar libre de sufrimiento, debe eliminar toda causa negativa, evitar cometer actos negativos. En cuanto a la felicidad, todos queremos ser felices. Si la felicidad es el fruto de la conducta virtuosa y el espíritu altruista, fomentemos eso para obtener la felicidad. Acumulad todas las virtudes posibles.
Estas enseñanzas se imparten bajo estrecha vigilancia. Además de ser el líder espiritual, el Dalai Lama es el jefe del gobierno tibetano en el exilio y está bajo constante amenaza. Por respeto a este título, el gobierno indio le otorgó la protección dada a un jefe de Estado. Llevamos más de 49 años siendo una de las comunidades de refugiados más prósperas. Aunque somos refugiados, hemos conseguido trabajar por la conservación de la cultura tibetana, la rica tradición budista tibetana. Nací en la parte noreste del Tíbet, en una zona muy remota. Como mi hermano mayor era la reencarnación de un lama del monasterio de Kumbum, las condiciones económicas de mi familia eran algo mejores. Sin embargo, nuestra aldea era muy pobre. El paso de un pequeño estado teocrático pobre a un estado democrático moderno no se logra por decreto. Es un proceso largo y difícil que los predecesores del Dalai Lama en el Potala habían iniciado ya con reformas intensas y la apertura del país al mundo exterior. Fue el Dalai Lama número 13, que murió en 1933, el que preparó el camino para su sucesor y también guió a la delegación de monjes encargados de identificar a su siguiente reencarnación. Cuando llegó el comité de búsqueda, me eligió como candidato. En aquel momento, había 3 candidatos de la misma zona, pero uno falleció, así que quedamos 2. Después de unas pruebas o investigaciones realizadas por el comité de búsqueda, yo fui quien lo hizo mejor. Y eso los convenció de que el pequeño Hamo Dondup era el que buscaban. El nuevo Dalai Lama deberá cumplir los 18 años antes de asumir sus responsabilidades. Hasta ese momento, sus regentes y preceptores lo someten a la rigurosa disciplina del noviciado. Es esa instrucción la que lo hace merecedor de sus títulos monásticos de vencedor preciado y gema que concede todos los deseos. Las autoridades tibetanas construyeron una casa para mi madre. Yo vivía aparte. Residía en el Norbulinka. Casi todos los días iba a casa de mi madre. Y también ella y mi padre venían a la casa del Dalai Lama. Así que permanecimos muy unidos. Es difícil imaginar todos los aspectos de la vida de una familia regulados por rituales y protocolos, pero en los palacios de verano e invierno los hermanos del Dalai Lama nunca están lejos.
Todo el mundo tiene una familia y también hermanos. Yo soy el hermano menor del Dalai Lama y creo que es un privilegio. Mi madre visitaba muy a menudo a su santidad, por lo menos una vez al mes. Tanto si él estaba en el Potala como en el Norbulinka. Así que desde que aprendí a andar, cuando tenía un año más o menos, cada vez que mi madre iba a ver a su santidad, me llevaba con ella. Recuerdo algunas de mis travesuras. Por ejemplo, en la casa del Dalai Lama no se cocina cerdo, ni huevos, ni pescado. En casa de mis padres, sobre todo a mi padre, le gustaba mucho el cerdo. Así que, de vez en cuando, yo iba allí a comer cerdo. Me sentaba al lado de mi padre, al que le encantaba el cerdo, y yo era casi como un perro esperando a que mi padre me diese un trozo de cerdo. Y también huevos. A veces mi madre me hacía huevos solo para mí. Era una pequeña infracción. También recuerdo que de niño, a veces mi profesor me ponía cara seria y a veces me reñía. Luego, en cuanto acababa la clase, corrí a refugiarme en casa de mi madre, decidido a no volver a la residencia del Dalai Lama, porque quería quedarme con mi madre para librarme de las clases. Pero luego llegaba la hora de la clase vespertina y volvía sin rechistar a mi residencia oficial. Sí, son anécdotas de la niñez. Recuerdo que su santidad jugaba conmigo. Recuerdo muy bien algo que ocurrió en el Norbulinka. Cuando mi madre visitaba a su santidad, acostumbrábamos a pasear por el jardín y su santidad me dejaba cogerme de su dedo y que paseara con él. Lo recuerdo muy bien. Además, allí hay un templo o santuario fuera que tiene un leopardo y un tigre disecados, y parecían tan reales que me asustaba mucho al verlos, y su santidad me decía que no me asustara porque estaban disecados. En invierno, sobre todo en el Potala, había la costumbre de hacer retiro al menos un mes. Se hacía en una sala donde no entraba el sol. La ventana daba al norte y era fría. Creo que la sala tenía unos 2 o 3 siglos de antigüedad. Y debido a las lámparas de grasa, la estancia parecía una cocina.
estaba oscura por causa del humo. Y también había ratas. Mientras rezábamos o cantábamos, a veces veía aparecer alguna. Se acercaba al cuenco con la ofrenda de agua y la rata bebía del cuenco. No sé si a los dioses les gustaba aquel agua o no. Pero no hay duda de que a las ratas sí. Durante aquellos años, mi maestro nunca me mostró una sonrisa. Siempre fue muy severo. A veces veía a los pastores, a la gente con ganado, que iba con sus animales de vuelta a casa, cantando. Y yo pensaba que me gustaría ser uno de ellos. Otra anécdota graciosa ocurrió cuando yo tenía unos 6 años. Visitamos a su santidad en el Norbulinka y él estaba regando las flores con una manguera. De repente, sin darme tiempo a apartarme, él apuntó con la manguera hacia mí y me empapó por completo. Y para secarme, tuve que correr por el jardín en camiseta. Yo siempre jugaba con los jardineros, con los barrenderos. La mayoría eran personas sencillas. No me trataban con reverencia. Por otra parte, había personas mayores que ya entonces expresaban su esperanza de un futuro mejor bajo mi reinado. Además, entre los barrenderos mayores, había alguno que ya había estado al servicio del anterior Dalai Lama. Me contaron muchas anécdotas sobre su vida. Y aquello me ayudó a entender mi futura responsabilidad como Dalai Lama. Entonces vi lo difícil que era mi cometido, lo difícil que era mi posición. Pero cuando uno encuentra dificultades, es necesario enfrentarse a ellas. Así que como budista aprecio el valor de mis vidas pasadas. Las virtudes del buen karma, acumuladas en mis vidas pasadas, me han dado en esta vida muchas oportunidades de servir a los demás. Y también al Dharma de Buda. Así que el pensar en eso me da fuerza para poder continuar con mi cometido. Hoy el Dalai Lama tiene 72 años y naturalmente surge la cuestión de su sucesión, es decir, su reencarnación. Algunos occidentales sienten curiosidad por saber si el Dalai Lama
¿Puede reencarnarse en una mujer? Y sí, claro que es posible. Evidentemente, el propósito de la reencarnación es completar las tareas de la vida anterior que no se completaron. Así que, lógicamente, si muero estando aún en el exilio, mi reencarnación se producirá fuera del Tíbet para llevar a cabo la tarea que empecé y que aún no he terminado. No ha sido iniciativa de su santidad hablar de su sucesión, sino de los chinos. Les preocupa mucho el próximo Dalai Lama y quieren poder escogerlo ellos. También esperan que el actual Dalai Lama no viva mucho tiempo. Y han propagado el rumor de que padece cáncer en fase terminal. Así que cuando muera, los chinos quieren elegir al siguiente Dalai Lama. Si el problema del Tíbet no se resuelve y si el 14º Dalai Lama no logra regresar al Tíbet en vida, el pueblo tibetano debe decidir cómo se elegirá al 15º Dalai Lama, porque será un tema crucial. Desde el principio apoyé la candidatura china a los Juegos Olímpicos. Es la nación más antigua, la más poblada del mundo, y merecía organizar unos Juegos Olímpicos. En mi declaración también mencioné a las ONG que se preocupan por la situación de falta de respeto a los derechos humanos, por la falta de respeto a la libertad religiosa y de prensa en China. Por desgracia, en esos aspectos no se ha avanzado mucho. Así que, para que China sea una buena anfitriona olímpica, el mundo libre debería recordar a las autoridades chinas que no deben descuidar esos temas. Estudio las escrituras budistas. Después de comer, vengo aquí para celebrar reuniones y también dar audiencias. Actualmente, casi todas las semanas vienen tibetanos que han llegado hace poco del Tíbet.
Luego, sobre las 5 o 5:30, tomo el té. Como monje budista, no ceno. India o Tíbet. Geográficamente estamos en la India, espiritualmente estamos en el Tíbet. Fue aquí, en Dharamsala, en las laderas del Himalaya, donde el Dalai Lama se refugió en 1959, tras huir de la invasión de su país por el ejército de la China comunista. Y es aquí, a 1500 kilómetros de la capital del Tíbet, donde el Dalai Lama dirige su patria espiritual desde hace 50 años. Dalai Lama, de una Nagarjuna. Rezo la oración acostado. Y en señal de respeto, pongo las manos así. Así que muestro respeto, pero sigo acostado. Como monje budista, en cuanto me despierto, trato de preparar mi mente. El resto del día mi espíritu debe ser más altruista, más compasivo. Y en mi vida cotidiana debo hacer algo útil para los demás. Luego hago algo de ejercicio físico. Camino un poco en la máquina. A las 5 desayuno, medito y rezo un poco más, hasta las 8 o las 9. Después suelo leer algunos periódicos. O a veces vengo aquí, si tengo alguna reunión. Luego, si no hay más trabajo, es vida a la otra. Empiezo el día a las 3 o 3:30. En cuanto me despierto, pienso en Buda. Y rezo una oración de saludo escrita por el pensador